Queridos Toadcitos de la comunidad. Yo soy el Toadtor Lokovsky, y aquí un nuevo video para el canal. Debemos admitirlo, a la mayoría de nintenderos nos encanta jugar al famoso videojuego de Super Mario Bros. Algunos crecimos con él, y amábamos pasar tiempo en la consola disfrutando pasar los entretenidos niveles. Aunque el auge de este juego ha disminuido con la gran competencia en el mercado, sin duda siempre será uno de los mayores éxitos de Nintendo. Mario Bros es el personaje principal, tal vez el más querido, pero recordemos que también están Luigi, Bowser y la princesa Peach, la cual tiene que ser rescatada del reino champiñón. Hablando de champiñones, estos son característicos en el juego por su importancia para sobrevivir y por los cambios que sufre Mario. Pero, ¿será que los champiñones del videojuego guardan un oscuro secreto? ¿Qué tiene este hongo que lo hace tan especial? Resulta que su origen es algo más extraño de lo que parece. Aquí conocerás el origen del hongo de Super Mario Bros. Comencemos, Toadcitos. El hongo Amanita muscaria es, probablemente, el enteógeno más antiguo que ha usado el hombre. Se trata de un hongo muy extendido por todo el mundo, que suele crecer al pie de abedules, hayas, robles y abetos, ya que vive en simbiosis con las raíces de estos árboles. Esta simbiosis es el motivo por el que actualmente aún no se ha conseguido hacer crecer la Amanita muscaria en cultivos de interior preparados por el ser humano. La variedad de Europa, Asia y América del Norte tiene un vistoso sombrero rojo cubierto de puntos blancos, mientras que en América Central y del Sur tiene un sombrero naranja o amarillo adornado con puntos amarillentos. En Siberia se han encontrado petroglifos con unos 3000 años de antigüedad, y se sabe con certeza que en esta región se sigue empleando en la actualidad por algunos chamanes. Este uso ceremonial con la Amanita muscaria está documentado desde 1730 gracias a un coronel del ejército sueco llamado Philip J. von Strahlenberg, que estuvo 12 años como prisionero de guerra en Siberia, e informó sobre el uso entre los Koryak de la península de Kamchatka. Se consumía este hongo como embriagante sagrado. También se conoce el uso de Amanita muscaria entre algunos pueblos de América del Norte y Canadá, como los Ojibwa o los Dogri Athabascan. En la América Central precolombina, los mayas de México y Guatemala conocían las propiedades visionarias de la Amanita muscaria y la llamaban Caculhaicox, hongo del rayo en lengua maya quiché, y Yuichauk, hongo de los relámpagos en lengua tzeltal. Esta asociación de un hongo con propiedades visionarias y mágicas como hijo celeste del rayo o el relámpago también la encontramos presente en los hongos psilocibios, inclusive su identificación con un dios. El famoso micólogo e investigador Robert Gordon Wasson afirmaba que la Amanita muscaria era la identidad del misterioso dios Plantasoma que aparece en el Rig Veda, los sagrados textos de la filosofía hindú. La Amanita muscaria es conocida por una gran variedad de nombres: falsa oronja, religiosos, matamoscas u oropéndola loca, castellano, ukelto falsoa, euskera, oriolfol, reiktefageda o reikfol, catalán. Muchas lenguas célticas o del norte de Europa llaman a este hongo de diversas maneras. Lo relacionan con los sapos, como en inglés toatol, asiento del sapo, o amachun en China. En Siberia es conocido como muchumor o mucomor, y en varios pueblos antiguos se emplean palabras muy similares tanto para decir embriaguez como para referirse a la Amanita, pan. En Afganistán, se consume un extracto seco de Amanita muscaria, que tiene el nombre de Tzachbaskon, el abridor del ojo, haciendo referencia a sus cualidades visionarias al estimular la apertura del tercer ojo o glándula pineal. Psicoactividad de la Amanita muscaria. El principal componente psicoactivo de la Amanita muscaria es el ácido iboténico que se transforma en mucimol cuando los hongos se han secado. El mucimol no provoca efectos desagradables en el cuerpo, mientras que el ácido iboténico sí los produce. Otro alcaloide de la Amanita muscaria es la muscarina, que también produce algunos efectos secundarios desagradables, como vómitos y espasmos estomacales. Por eso todos los pueblos emplean la Amanita seca, casi nunca fresca. El mucimol actúa a nivel de las sinapsis neuronales, como agonista en los sitios de interacción de los receptores de ácido gamma aminobutírico o GABA.
Al llegar al cerebro, los alcaloides de estos hongos disminuyen la recaptación de serotonina en el cerebro y en la periferia. El ácido iboténico no cruza la barrera sanguínea del cerebro tal cual, sino que es parcialmente metabolizado y transformado en mucimol y el resto es excretado. La acción primaria del mucimol consiste en ocupar los receptores GABA y actuar como un potente agonista GABA. Se ha observado que es activo en diversas partes del cerebro incluyendo el córtex cerebral, el hipocampo y el cerebelo. Existen gran variedad de informes sobre el consumo de Amanita muscaria en los que se describe el añadido de algunas plantas que atenúan o eliminan dichos efectos desagradables, como la hierba de San Antonio o epilobo, Epilobium angustifolium. La mala fama de hongo mortal es infundada, no siendo así como sucede en el caso de sus parientes más cercanos del mismo género, la Amanita phalloides o cáliz de la muerte y la Amanita virosa, o ángel exterminador. Efectos y síntomas de la Amanita muscaria. La Amanita muscaria es una poderosa llave hacia el mundo del inconsciente, el terreno onírico, donde habitan infinidad de seres de fantasía, resonadores arquetípicos de nuestras proyecciones psíquicas. Aunque los enteógenos no producen siempre los mismos efectos en cada individuo, ya que en ellas influye la dosis, el contexto o la sensibilidad de cada individuo, podemos enumerar varios efectos de los más comunes en la experiencia al ingerir Amanita muscaria que se desarrollan en diferentes fases. El individuo bajo los efectos del hongo Amanita muscaria se ve invadido por una sensación de embriaguez, que produce una gran euforia y sensación de fortaleza física, y pueden ir acompañadas de mareos y vértigos, ya que las dimensiones espaciales se distorsionan produciendo la percepción de que los objetos se agrandan, macrospía, o se encogen, microspía. Si saben de dónde han visto esto, ¿verdad? También aparecen vistosas y brillantes figuras caleidoscópicas al cerrar los ojos. El mundo físico que le rodea a uno se torna brillante, rebosante de vida, como si hubiera adquirido un matiz mágico. En otras ocasiones el sujeto se ve invadido por una gran somnolencia que puede dar paso a un estado profundamente visionario. En dosis muy elevadas pueden manifestarse náuseas, vómitos, diarrea, espasmos musculares, delirios e incluso coma. Preparación y consumo de la Amanita muscaria. La Amanita muscaria puede causar gran malestar estomacal si se consume fresca. Lo ideal es secar los sombreros, que es en donde se encuentra la mayor concentración de alcaloides. De 3 gramos a 5 gramos puede considerarse una dosis con efectos suaves, de 6 gramos a 8 es una dosis media y de 9 a 13 podemos considerarla una dosis fuerte. Lo mejor es secar todas las setas recogidas, molerlas en un molinillo de café. Algunos ejemplares de Amanita son muy potentes y otros en cambio muy suaves, y es imposible distinguirlos a simple vista, por lo que se requiere extremar las precauciones en evaluar la potencia de los posibles efectos. Los efectos pueden tardar mucho en ser evidentes por lo que toda precaución es poca. Cualquier incremento debe ser de gramo en gramo y cerciorarse de que han pasado al menos 3 horas y nunca superar la dosis de 13 gramos. Los efectos duran entre 6 y 8 horas, según la dosis, la persona y la propia potencia de los ejemplares empleados. Estos efectos empiezan después de 1 a 3 horas de haberlas ingerido o bebido en infusión. En el caso de fumarla, los efectos serán inmediatos pero más breves y suaves. Muchos investigadores han informado que el mucimol pasa por los riñones sin sufrir alteraciones importantes, lo que explica por qué la orina de alguien que haya consumido Amanita muscaria tiene los mismos efectos que consumir el propio hongo. Los científicos señalaron también que al parecer, la muscarina, con sus desagradables efectos secundarios, no está presente en dicha orina, de modo que el cuerpo humano e inclusive el de varios animales, entre ellos los renos, tienen la capacidad de metabolizarla o descomponerla. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de su mitología, folclore y cultura. En el folclore tradicional la Amanita muscaria aparece siempre asociada a seres del mundo mágico como los gnomos, duendes y hadas, protagonistas indiscutibles de infinidad de cuentos populares. Es muy frecuente la asociación de hombres hongo o chicas hongo en las leyendas y cuentos de gran variedad de culturas que han consumido históricamente Amanita muscaria. Entre los pueblos siberianos orientales, como los Chukchi, los Koryak y los Kamchadal suelen hablar de la aparición de hombrecillos al ingerir el hongo.
Es el relato de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, el libro que más ha popularizado esta relación simbiótica entre el mundo de los hongos y el mundo mágico de los personajes que viven en el mundo invisible de los bosques encantados. En uno de los pasajes de esta clásica obra literaria, su protagonista Alicia, ingiere pequeños trozos de un hongo que lleva en su bolsillo para disminuir de tamaño y poderse introducir en el mundo fantástico que describe el libro. Y ciertamente, uno de los efectos psíquicos de la experiencia de la manita muscaria es la micropsia y la macropsia, es decir, el verse a sí mismo y a los objetos que le rodean a uno disminuir o crecer de tamaño de forma inusual. Aunque Super Mario Bros. Solo es un videojuego, la presencia de hongos en la naturaleza podría ocasionar en niños y jóvenes una alusión o incitar a consumirlos sin pensar en los efectos nocivos para la salud. Esto debido a que en el mundo mágico tocar un champiñón significa superpoderes y vida, pero eso no aplica para los hongos reales. Si se produce una sobredosis o sobreingesta de este tipo de hongos, lo más recomendable es ir al centro de salud más cercano. Su toxicidad no llega a ser venenosa ni mortal, pero puede producir sobreexcitación, nerviosismo e irritabilidad. Así, en 1985, surgió el videojuego de Super Mario Bros., y con él, el debut de estos simpáticos hongos. Shigeru Miyamoto no ha pronunciado en concreto el por qué inspirarse en un hongo que en la vida real puede causar mucho más que un simple efecto de grandeza para un ser humano, sin saber que esa grandeza puede inducirlos a la muerte.